¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas vayan a ver este video, pero bueno, es el complemento de la tarea número 10. Me da mucho gusto que de alguna forma algunos y algunas de ustedes sí puedan ver estos videos, porque bueno, como les voy a repetir, es un tutorial de las tareas que vamos dejando obviamente en la teoría y esto ya es, digamos, como la práctica, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar rapidísimo con el tema del día de hoy, que es la lucha de castas en la Nueva España. Y miren, esto es algo bien interesante porque ya lo habíamos platicado la sesión anterior, donde habíamos dicho que cuando ya la colonia empieza a funcionar, pues obviamente llegan peninsulares vamos a llamarle españoles, ibeos, europeos, ¿vale? Este tipo de personas o estas personas, pues como todo, van a llegar obviamente con la intención de generar riquezas en la Nueva España y la mayoría de ellos se va a enfocar a lo que es la minería, a sacar oro, plata, otros minerales no tan importantes como el oro y la plata, pero pues sí, de alguna forma van a hacer negocio para llevarlo a Europa, principalmente a Asia y una parte de África, ¿no? Nos vamos a encontrar con una, yo le llamo estratificación de raza. En la historia le llama la lucha de castas o lucha de razas. Esta lucha de castas o de razas se va a ver reflejada en un triángulo que inclusive con algunos historiadores, en algunos libros, ponen así la pirámide y en la parte de arriba ponen a peninsulares, sinónimo de españoles europeos, ¿de acuerdo? Son los que van a estar obviamente hasta arriba, valga la redundancia, y los que van a tener obviamente todo el poder. Recordemos que la mayoría de ellos vienen recomendados por el rey, vienen recomendados por la reina Isabel, etcétera, etcétera. Después de ellos vienen los criollos. Los criollos son hijos de españoles, o sea, española, dentro de la Nueva España. Y aunque son hijos de españoles, de alguna forma no se les va a dar la importancia como si fueran europeos. Malamente, pero bueno, a ellos sí les va a tocar que trabajen teniendo puestos con cierto poder, hasta ahí nada más, no los dejaban avanzar más. De hecho, ellos se empiezan a molestar obviamente por la situación que van pasando y se sienten denigrados. Luego vienen los mestizos. Los mestizos solamente son aquellos que nacen de un padre europeo, madre europea, con alguien de la Nueva España o americano. Ellos también van a sufrir mucho porque a diferencia de estos, que son hijos de españoles o de europeos, estos la mitad europeo y la mitad americano. No es porque seamos menos los americanos, ¿de acuerdo? Pero en aquel entonces obviamente ellos los hacían menos, los hacían acá hacia un lado y no van a tener la misma importancia que ellos en la Nueva España porque los tratan de una manera inferior. Eh, Sabemos que esto obviamente el tipo de piel, el tipo de raza, de color, de pelo, de lo que sea de ojos no te hace ni más ni menos, pero pues en aquel entonces la idiosincrasia era totalmente muy absurda, ¿de acuerdo? Luego tenemos a los indígenas que de alguna forma pues todavía algunos de ellos se alcanzan a salvar voy a decir hipotéticamente de que los maltraten y demás, no es un número limitado de indígenas, solamente aquellos que tenían la fortuna de haber sido sacerdotes o descendientes de algún comerciante muy importante, azteca, mexica, maya, olmeca, tolteca, y le daban todavía una cierto, ¿cómo, cómo le puedo decir? Privilegio, por así decirlo, en la Nueva España. Sin embargo, no tenían ningún puesto como los mestizos o criollos. Luego al último tenemos los africanos, ¿sí? Tenemos los africanos porque de alguna forma, ahorita en el punto número 2 lo vamos a ver, cómo llega estos humanos esclavizados provenientes de África y también figura nuevamente dentro del triángulo o de la cadena de la lucha de castas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una situación que más adelante, más después, van a llegar algunos asiáticos, algunos chinos, obviamente por lo que es el Pacífico,
que obviamente conecta con lo que es Filipinas y parte de, hablaremos un poquito más adelante de esto, ¿ok? Bien, para empezar a saber el punto número uno, estamos entonces hablando de la lucha de castas o lucha de razas que se enfrentaban obviamente entre ellos, porque recordemos de que los que tenían todo el poder pues son los que venían de Europa, y los de abajo, o sea, de aquí para abajo, del punto 2 al 5, pues obviamente se hacían trizas, ¿no? Sí, había ciertos privilegios, inclusive para entrar a ciertos lugares o hasta tener ciertos comercios. Pero bueno, vamos al punto número 2, donde dice actividades económicas en la Nueva España. Bueno, en este caso pongo los Habsburgo, que recordemos que la familia Habsburgo es la que lleva el control total. Ya vemos que el Carlos V es uno de los familiares de los Habsburgo, y como consecuencia, pues obviamente él, ya habíamos dicho anteriormente, que se va a encontrar con la mano de obra disminuida por la muerte de tantos indígenas. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con el territorio mexicano y vamos a tener dos puertos muy importantes que sirvieron para la economía y el desarrollo de la Nueva España. Uno, el puerto de Acapulco, que independientemente ustedes lo conocen cuando se van a quemar sus pieles, allá hartas comidas del mar y ahí revolcándose entre tantas cosas, pero bueno, el asunto es que el puerto de Acapulco va a conectar con el Pacífico directamente con Filipinas. Y fíjense, aquí lo puse, ¿dónde está? Bueno, aquí. Ya, me voy a meter al otro mapa, pero hay una embarcación que se llama la Nao de China, o sea, nave de China, que de alguna forma tenía cierta peculiaridad, porque todo el mundo pensaba que venía de China y de alguna forma no. La mayoría de los productos que traían esta embarcación que llegaba a Acapulco y luego se distribuía a gran parte de la ciudad de la Nueva España, llegaba a Puebla, Tlaxcala, a la Ciudad de México obviamente, a Morelia, Guadalajara y así, llegaba obviamente por el puerto de Acapulco. Pero ¿sabían ustedes que inclusive la nao de China, independientemente que traía muchos productos de Filipinas, principalmente vía China, o sea, primero llegaban los chinos a Filipinas, de ahí de Filipinas descargaban y subían las cosas para llegarlas a la Nueva España? Recordemos que Filipinas en algún tiempo perteneció a la corona española también. Ya después hubo proyecto con los Estados Unidos, los Estados Unidos se los quitaron y bueno, en fin. Bueno, de ahí sabían ustedes un chisme de la historia, que la nao de China, la embarcación, tiene una peculiaridad estructural, y cuando zarpó hace muchos años, ya sabemos que Cristóbal Colón zarpó con unas embarcaciones. De las embarcaciones que traía, qué curioso que traía una nave muy similar o parecida, casi idéntica a la que llegaba al puerto de Acapulco. Todavía la historia nos tiene misterio de decir cómo carajos, aquí está, bueno, aquí está España, aquí está el puerto de Palos, por acá está África, pero cómo carajos llegó esa embarcación a manos de Cristóbal Colón. Por ahí tengo una teoría, pero si hay algún tiempo, con todo gusto luego se las platico. Ok, por el Golfo tenemos el puerto de Veracruz, que aquí es bien interesante hacer el famoso triángulo del comercio, que aquí le llamé yo. Número uno, los españoles, ya saben, llegan a la Nueva España y de alguna forma, cuando ya están aquí, ya nos conquistaron, ya los tres tipos de conquistas, van a empezar a explotar las minas, van a empezar a sacar todos los productos y se va a enviar de alguna manera a España, ¿no? Es el punto número uno. El punto número dos, ya los españoles llegaron, llegó oro, llegó plata, y lo van a utilizar para hacer fábricas, bueno, talleres, porque bueno, fábricas iba a decir, pero aunque no lo crean, ese tipo de, todo lo que saquearon y se llevaron de América para Europa, posteriormente después lo utilizaron para hacer talleres, que cuando viene el siglo XVIII, que es la Revolución Industrial, pues obviamente a Inglaterra y a gran parte de Europa les sirvió todo lo que se llevaron de aquí de América, ¿no? Bien, el punto número uno es todo lo que llega de América, principalmente el oro, plata, se distribuye. Pero ¿qué se creen? Eso va a servir para que se vayan a África, y como se dan cuenta que aquí no hay mano de obra, y obviamente era muy difícil que se llevaran europeos a trabajar a las minas, no porque sean güeritos ni de color, no, sino que obviamente no se iban a dejar, porque cada quien tenía sus chambas, tenían su forma de gobernar, y los mismos reyes no iban a permitir de alguna forma que se llevaran a su gente, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que cuando están
En África, obviamente, es el segundo punto del triángulo del comercio y van a salir barcos cargadísimos de esclavos. De verdad que era muy triste ese tipo de, esa situación. Agarraban y como va, o sea, llegaban a tribus y arrasaban con niños, mujeres. Obviamente se llevaban a los que estaban ya entre jóvenes y adultos, no a los ancianos. A las mujeres obviamente desde las niñas, de los chavitos, adolescentes, no se diga porque independientemente que no iban a trabajar en las minas o algo muy pesado para ellos, pues iban a servir como servidumbres en algunas casas o haciendas de los españoles, ¿de acuerdo? Iban a llegar aquí y bueno, aquí obviamente lo que van a transportar de España a África, pues armas, van a ser armas y todo lo que tenga que ver con la cuestión militar, obviamente porque España y Bélgica y otras potencias tenían sus colonias ahí y hacían intercambio, no te doy tantas mosquetones o rifles para que me entiendan y tú me das tantos esclavos, ya salían las embarcaciones y obviamente directamente a la Nueva España para trabajar en las minas. Bien, después de ahí, eso le llama el triángulo del comercio, ¿de acuerdo? Voy al punto número 3, donde viene lo más interesante de la economía. Yo sé que para muchos de ustedes no les interesa la economía ni saben cómo carajos llegaron las naranjas, el plátano, los cornflakes allá a su mesa. Pues van a decir, pues sí, no, mi papito le pagaron y fue, pero sí, hay que saber desde dónde vienen las cosas y cómo se gana el dinero. Bien, el punto 3, la minería, ganaría en la Nueva España. Puse un mapa que también va a ser parte de la tarea de esta semana, bueno, la semana que viene. Hago un mapa de la República Mexicana y vuelve a aparecer el puerto de Acapulco con una nave que se llama la Nao de China, muy famosa, por cierto. Y les comentaba, así me regreso un poquito, les comentaba que en la estratificación de lucha de castas, hasta el último también llegan los chinos. O sea, bueno, ¿y cómo llegan los chinos, profe? Bueno, porque de la Nao de China, obviamente venían filipinos, venían asiáticos, y algunos se quedaron aquí, que por cierto, saben, el primer chino que llega aquí a América es un tipo que es peluquero. Es el primer chino que llega a América, desde Alaska hasta Argentina, y el tipo es peluquero. Esto lo sé porque tengo un compañero de la universidad que estudió conmigo historia, José Luis Chon, que si algún día llega a ver este video lo saludamos. Él se puso a indagar quién es la raíz de sus padres, porque él es de origen chino. Su nombre es José Luis Chon, sí, ya lo estoy balconeando, y se puso a analizar toda la historia de los chinos en América, desde Canadá hasta Argentina, y se dio cuenta de que el primer chino en América, pues obviamente llega por Acapulco, y es peluquero, y es el primer chino en América, que ya sabemos que en algún tiempo los chinos llegaron hace 2000, 3000 años antes que llegaran los españoles, pero bueno, eso es tu historia. Bien, del Pacífico otra vez vemos que los barcos salen hacia Europa. Puse algunos colores, llama simbología en un mapa, que es lo que van a hacer, ya les explicaré en la tarea, la ubicación en los estados, donde está el oro, la plata, la ganadería, las textiles y tinturas, porque recordemos que de aquí salen no únicamente metales preciosos, sino que también sale el jitomate, que es una legumbre, una versión bien importante para hacer las pizzas y para hacer los espaguetis en Europa, ¿no? Volto bene la mía mama, pero bueno, resulta ser entonces que puse aquí de este lado los principales estados. Obviamente no se llamaban así, aclaro, porque al rato van a decir, profe, pero es que usted dijo que se llamaba Nueva Vizcaya, y etcétera, etcétera. Sí, pero para que ubiquemos en el mapa de alguna manera, que ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, esos son los estados donde de alguna forma se daba más la explotación minera, la explotación ganadera, de todos tipos, o sea, ya sea ganado vacuno, ovino, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y también viene lo que es la agricultura, que de alguna forma sabemos que los españoles se van a dar cuenta que gran parte de lo que es Veracruz, gran parte de lo que es Guerrero, Oaxaca, parte de Tabasco y demás, pues se daba lo que era el clima perfecto para sembrar la caña, la zafra le llaman algunos, y de hecho si ustedes se dan cuenta, en las costas de nuestro país existe la gente morenita y así media rizada del pelo, porque son descendientes de africanos directamente, que por cierto hay un tipo llamado Yanga,
que se les escapa a los españoles aquí en Veracruz, y se dice la historia que es el primer, no lo voy a decir mexicano ni americano porque era africano, es el primer individuo en América en declararse independiente. O sea, se le revela a los españoles, se les escapa y obviamente arma una escaramuza en contra de los españoles, les da batalla. Imagínense un solo esclavo o un negro de alguna forma, un tipo que venía como esclavo de allá de África muy bravo, pues se arma de valor y así con sus manos, con lo que tiene, se les revela a los españoles. Y inclusive en Veracruz hay una estatua en su honor de Yanga, ¿no? Pero luego platicaremos obviamente de él. Si tienen la oportunidad inclusive de buscarlo en internet o que alguien les platique de este tipo, es algo bien interesante. Bien, de ahí me paso a lo que ya vimos lo que son la simbología. Obviamente también la Nueva España va a producir textiles. Se dan cuenta de que el cultivo del algodón nuevamente va a ser muy generoso y pues va a haber una combinación de texturas que no habían visto en Europa. Quedan maravillados con lo que hacen aquí los artesanos mexicanos, y de verdad que en Europa todo lo que venía de América era muy cotizado, pero muchísimo. ¿No tienen ustedes de alguna forma todo lo que se envió y cómo lo apreciaban en Europa, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente España no lo aprovechó, y pues a la larga España de alguna forma se quedó muy pobre. Ahorita en la actualidad, hoy en el siglo XXI, España es uno de los países más pobres de Europa, ¿no? Teniendo todas toneladas de oro y de plata que se llevó, pero pues obviamente vivieron como reyes, y así fue, y despilfarraron todo. Voy con el punto número 4, ya es el último, y estamos hablando de las instituciones hoy de organizaciones del comercio en la Nueva España. O sea, ya vimos que había la encomienda, ya vimos que había la Casa de Castilla, ya vimos que había la estructura de cómo se iba a organizar social, económica y política y militarmente en la Nueva España, pero el rey, ya después de tantas instituciones u organismos que pone para llevar un control, principalmente económico, pues se va a la tarea de hacer lo que le llama la Casa de Contratación, también llamada Casa Sevilla. Obviamente se arma en España, y esta casa o esta institución va a ser la más rica, la más importante de todas las que hemos nombrado, inclusive la clase pasada, y es la que de alguna forma va a llevar el control de lo que sale de tanto para Asia, del Pacífico, lo que entra, lo que sale por el Golfo hacia Europa, y lo que entra obviamente de cualquier parte, si viene de Europa, si viene de África, de donde venga, y que llegan por el puerto de Veracruz, y lo que venga por este lado de Asia, por el Pacífico, la Casa de Contratación de Sevilla es la que va a llevar obviamente el registro. Pero aquí pasa algo bien interesante. España, el rey, obviamente ordena a quién se le debe de vender lo que sale de México y a quién no. Esto se llama monopolio, ¿de acuerdo? Pregunta de examen que luego lo vamos a platicar obviamente el día jueves en mil. Pero lo interesante de esto es que esto que hace España, luego también lo va a hacer Inglaterra cuando llega obviamente a colonizar la parte norte del continente. También va a monopolizar sus comercios, y gracias a eso pues le salió el tiro por la culata, porque los colonos de las 13 colonias de Estados Unidos o de Inglaterra pues se van a rebelar, porque obviamente Inglaterra no permitía que se vendieran ciertas cosas, o si se vendían pues obviamente eran tantos impuestos que la gente no le convenía. En el caso de España, aquí como la gente que llegó, todos los comerciantes que llegaron, pues venían recomendados del rey, entonces tenían que bajar la cabeza y disponer y hacer lo que el rey dijera con sus artículos. Así si llegaba, por ejemplo, alguien le comentaba algún comerciante, algún belga, algún holandés, algún italiano, algún francés, le decía a un comerciante de la Nueva España: oye, véndeme no sé cuántas toneladas de azúcar. Tenía que preguntarle ese comerciante al rey si se lo podía vender a Bélgica o a Italia o a Francia. Si el rey decía que no, no se vendía, ¿eh? Y aunque ustedes dijeran, bueno, se echaba a perder, no. Era tanta la demanda de muchas cosas que estaba pidiendo Europa a América, que salían barcos y barcos y barcos, que aquí me voy a meter un poquito con la historia, si me da tiempo, sí, en un minuto rapidísimo. ¿Sabían ustedes que
los piratas y bucaneros que empiezan a salir en aquel entonces, pues no eran los que traían la famosa bandera de una calavera y cruzada con unos huesos o unas espadas, no, era una bandera negra y que se sabe que la reina de Inglaterra propone eso para saquear los barcos españoles. ¿Sabían ustedes que en aquel entonces todos los barcos solamente traían su banderita para identificarlos de alguna forma, pero los bucaneros, los piratas solamente traían una banderita negra y a quién echarle la culpa? Pero realmente eran soldados de la realeza inglesa con la intención de saquear no únicamente los galeones españoles, sino todo lo que, vamos, para que me entiendan, ponían sus como retenes fantasmas de aquí la mitad del Océano Atlántico y barco que pasaba por ahí lo saqueaban y hacer un despapalle. Y no nomás en el altamar, sino también de alguna forma llegaron a pisar tierra, no únicamente México, también gran parte del Caribe y de Estados Unidos. De ahí que entonces los españoles tuvieron que poner puertos y fuertes. En el caso de San Juan de Ulúa, que está en Veracruz, era para pegarles de alguna forma y repeler la agresión de los piratas. En el caso de Acapulco, pues está el puerto de Loreto, que obviamente un puerto muy bonito, que pues, ahorita es museo, pero si se dan cuenta, qué casualidad que en los dos puertos principales, los españoles o el rey manda a poner fuertes para repeler la agresión de los piratas, que muchos sí llegaron. De hecho, un chisme gratis para ustedes. El abuelo paterno de Vicente Guerrero llegó a ser pirata y él le regaló un cañón. Eso ya platicaré más adelante, pero ahorita me acordé. Le regaló un cañón para luchar en la guerra de independencia. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, cerramos entonces, jóvenes, señoritas, con lo que es el punto 4, instituciones que organizan el comercio en la Nueva España, principalmente se llama Casa de Contratación Sevilla o de Sevilla. Con esto, de alguna forma, España hace un monopolio, o sea, ellos deciden a quién vender y a quién no vender todo lo que salía de la Nueva España. Con esto termino. Gracias, nos vemos el día jueves. Cuídense.